Vamos a ver ahora un motivo que se llama buruguyá. Yo cargué mi círculo con el hilo más oscuro, luego hice las vueltas centrales con el mismo color de hilo, hice un nudo filete y corté mi hilo e inicié luego con el otro color. Con el otro color que hago dos líneas de filete, una línea tomando dos hilos del cargado, y en la siguiente línea tomando dos hilos, pero uno de cada grupo de abajo, digamos, para que quede este dibujo así en zigzag. Vamos a hacer el punto propiamente dicho. Yo me tomé el trabajo de contar cuántos hilos yo tengo cargados en mi dechado, en mi círculo. Yo tengo 96 hilos. Entonces voy a hacer, como es múltiplo de 6, voy a poder hacer mi motivo tomando 6 hilos de base, y ahora lo van a entender. Vamos a hacer nuestro primer motivo. Vamos a entretejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hilos. Y acá vuelvo. Y acá vuelvo. ¿Sí? Fíjense que estoy tomando 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vuelvo a repetir. Y hago varias pasadas, por lo menos 4 o 5 pasadas. Creo que voy a necesitar un poco más de 4 o 5, tomando solo los 6 hilos. ¿Sí? Acá no hago disminución, no hago nada. Y vuelvo a tomar los 6 hilos. Ahí ya tengo 4 pasadas que se ven muy bien ahí. Voy a hacer una última. Esta flor se llama buruguyá. Y puedo hacer una última pasada, porque esto depende del cargado de mi hilo. Bueno, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasadas, ¿sí? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasadas tengo. Ok. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una última pasada. 8. 8. Pero ahora, en lugar de volver a hacer la pasada, lo que voy a hacer es, voy a irme hasta mi nudo filete, mi línea de filete. Voy a pasarle ahí. ¿Sí? De mi filete, de mi línea de filete, voy a subir. Y voy a volver a... Perdón, acá se estira un poquito. Y voy a volver a tejer, ¿sí? Y lo mismo repito de este lado, ¿sí? Ahí, y voy otra vez hasta la base de mi filete y estiro. Y ahora vuelvo a subir, siempre haciendo, ven, que queden trabados ahí los puntitos. Vuelvo a subir y vuelvo a repetir lo mismo. Hago ahí, pero luego entretejo los hilos de arriba. Y siempre voy a ir desde el último hilo de mi entretejido. Ahí voy a bajar hasta la base de mi filete. Vuelvo a salir ahí. Acá. Vuelvo a salir y este va a ser la última pasada. Ahí. Y ya termino acá. ¿Ok? Entonces, esa es la forma que nos tiene que quedar nuestro pétalo. Lo que voy a hacer ahora es, voy a repetir los mismos pasos de este lado. Entonces agarro 1, 2, 3, 4, 5, 6 y de vuelta voy a entretejer 5, 6.
ahí, y vuelvo a pasar acá a mi base, y esta es la tercera pasada, y entonces ahí tengo el segundo pétalo. Y ahora voy a empezar mi tercer pétalo, y nada más que esto vamos a ir repitiendo en todos los pétalos cada 6. Perdón, acá ya agarré uno de más, ahí, agarro 6, otra vez 6, otra vez. Nunca voy a dejar de tomar los 6 puntos, ¿sí? Porque hasta cuando hago el adorno, digamos el adorno de los costados, lo mismo estoy tomando 6 puntos. 4, 5, 6. Y ahora ya. Empezamos nuestro adorno, ¿sí? Otra vez vamos hasta la base, ahí, y continúo entretejiendo mis hilos, siempre teniendo cuidado de trabar los hilos cuando hacemos el entretejido. Subo acá y termino 2 o 3 pasaditas de esta forma, y ya se forma bien el pétalo, porque en realidad lo que estamos haciendo es el pétalo del burbuja. Ahí pruebo de que quede bien trabado, y ahí continúo. Bueno, en realidad este es todo el trabajo que tenemos que hacer todo alrededor. Vamos a repetir este mismo trabajo en todo alrededor de nuestro trabajo. Acá estoy terminando de dar la vuelta de todos los motivos. Ya repetí los mismos pasos en todos los pétalos. Acá llegué al final, acá es donde empezamos, en este es en el que empezamos, y luego di toda la vuelta acá hasta llegar a unir los dos, el último y el primero. Bueno, acá de vuelta me voy hasta abajo, y acá voy a empezar a hacer un adorno. Tengo que hacer una línea de filete con una forma, y luego el filete final, que ya saben ustedes que es el filete lineal que va acá al borde de todo. ¿Qué vamos a hacer acá? Voy a girar un poquito mi trabajo para que podamos verlo mejor. Bueno, el primer filete voy a traer mi hilo por acá, por uno de los hilos, y me voy a posicionar ahí, ¿sí? Y ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un filete tomando los 2 hilos, un hilo de cada uno de nuestros pétalos. Voy a acercar más la cámara para que lo veamos bien. Y estiro. Voy a juntar acá, voy a poner ahí, muy bien. Y ahora voy a hacer filetes tomando de a 1 estos hilos, ya no de a 2 hasta en donde voy a tomar de vuelta de acá de a 2. Entonces voy a hacer un filete tomando 2 hilos, después 1, 2, 3, 4 simples, y de vuelta 1 doble. Y vamos a hacer así, vamos a darle un poquito de forma a este filete. En vez de hacerlo en forma nada más que circular, vamos a ir, aparte de que sea circular, vamos a ir subiendo, vamos a ir haciéndole una curva hacia arriba, acompañando un poco el movimiento de nuestro pétalo. Acá ya tenemos ahí el último que hacemos simple, ¿sí? Okay. Entonces acá les muestro, acá vamos a hacer de vuelta estos 2 juntos, ¿sí? Pero voy a hacer un poquito más abajo, mi filete voy a unir un hilo de cada pétalo ahí, ¿sí? Para que tome esa formita, ven, así un poco curva. Y esto es lo que tenemos que repetir en todos los. Y voy a continuar haciendo de vuelta, voy a subir un poquito más, y ahora voy a tomar otra vez los hilos simples, ¿se acuerdan? Entonces ahora hago un filete tomando los hilos simples, 1,
2, 3, 4. ¿Sí? Tratando de que tenga esa curvita. Y de vuelta acá tengo otra vez el último hilo de este pétalo y el siguiente del otro, y los tomo juntos. Los tomo juntos con un poquito de curva. Y ahí voy formando ¿vieron cómo va formándose esta curvita de mi acompañando el movimiento de los pétalos? Y de vuelta, hago de vuelta 1, 2, 3, 4 y de vuelta los dos juntos. Y ahora siempre voy a tratar de ubicar ahí con mi aguja para que esto me quede ahí. Y ahí le voy haciendo, ¿ven? Y ahí voy formando este movimiento. Y voy a repetir todo eso en todo alrededor de mi motivo. Aquí llegué al final, ven que ya hice toda la vuelta. Hice toda la vuelta con mi nudo filete, dándole esa onda que tienen los pétalos. Y acá voy a terminar. Acá ya hice este último y tengo que unir a este filete que está acá. Entonces lo voy a unir así. A ver, perdón, para que se vea bien. Ahí. Lo estiro bien hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, y luego hacia la izquierda lo dejo bien ajustado. Y ahora lo único que tengo que hacer es subir por uno de los hilos de mi cargado hasta el borde, hasta lo más cerca del borde que pueda, y voy a hacer lo que siempre hacemos para darle terminación a nuestro ñandutí, que es todo el borde de filete alrededor. Y con eso estaríamos terminando este motivo del mburuguyá. Acá podemos ver cómo ya terminé mi motivo del mburuguyá. Ven que acá tengo a ver, voy a poner ahí para que se vea bien. Ven que acá en esta línea de filete la hice con esta formita para que esto para que siga las ondas de los pétalos. En cambio el filete de alrededor lo hice sencillo, lo hice recto sin ningún adorno, ¿sí? Entonces este es el trabajo terminado. Les voy a mostrar ahora acá otros dos trabajos en otro color con otros hilos para que vean también los detalles, ¿verdad? Este es un hilo un poco más grueso incluso que el que usamos en la base. Ven que acá tanto el bordado como la base la hicimos en el mismo color, queda muy lindo. Acá quizás se ve mejor, como es más chico, se ve mejor el trabajo de las orlas y el trabajo de la orla final. Este es un hilo bastante más fino, pero es el mismo trabajo, exactamente el mismo, ¿sí? Es un punto que se luce mucho y es la flor de mburuguyá, que es la flor nacional del Paraguay. Espero que lo hagan.